I would like to welcome you to our World Refugee Day, hosted by the Organization of American States, Rotary District 7620, and the new Washington Global Rotary Club. Today we're recognizing the women, men, children, the elderly, and the young people who have been forced to migrate to find food and safety in the Americas. We are honored to have with us the OAS Secretary General, the Ministers of Foreign Affairs of Colombia and El Salvador, the representative of IOM, and participants from the private sector and Rotary clubs working to support the migrants and refugees. In our viewing audience, NGOs and Rotary clubs throughout Latin America and around the world. You are a very high-level audience with significant influence and the ability to impact and contribute solutions to the historic crisis of migrants and refugees in the Americas. You are well familiar with the extremely important work of the OAS in advancing democracy and rights and security and development for all of Americas, and the Rotary footprint is also worldwide. We have 1.3 million Rotarians and 33,000 Rotary clubs throughout the world, and in Latin America specifically, we have 4,700 Rotary clubs and 100,000 Rotarians. Now, if we could have the picture of Secretary General Almagro, please. Last year, the president of Rotary International and I had the pleasure of making Secretary General Almagro an honorary Rotarian. This symbolically represents joining of hands, connecting problems with solutions, and taking actions to help the world. Secretary General Almagro needs no introduction. He's a fearless fighter for democracy and freedom, a champion of migrants and refugees, and for the most vulnerable populations. Last year, he stood on the Simon Bolivar Bridge between Cucuta, Colombia, and Venezuela, giving hope and spirit to the refugees and migrants. And they're a population which needs hope and spirit. He's always shown a strong commitment to human rights. As the Minister of Foreign Affairs of Uruguay, he arranged to have Syrian refugees come to Uruguay. But he's had many honors, many distinctions, both before at OAS and at OAS. But to me, personally, one of the most impressive was that the Foreign Policy magazine named him as one of the top global thinkers, which means he's not only an expert at getting things done, but he thinks very strategically. And it is my honor now to give the floor to Secretary General Almagro. Thank you very much, Richard. A great pleasure to be here with all of you. La triste tragedia que viven día a día los migrantes y refugiados de nuestra región se ha profundizado mucho más con la pandemia del COVID-19. Millones de mujeres y hombres con hijos en brazos, ancianos, jóvenes, niños, caminan a lo largo del continente americano y se juegan la vida para encontrar un plato de comida, medicinas, un hospital o un lugar seguro donde vivir. Su camino de trochas informales, los migrantes son víctimas permanentes de violaciones de derechos humanos, son víctimas de violencia, de robo, agresiones sexuales y extorsiones. Son víctimas de estructuras criminales y de la trata de personas y en los últimos años de reclutamiento forzado por grupos criminales y guerrilleros. Agradecemos especialmente a los clubes rotarios del área metropolitana de Washington y a Rotary Internacional por esta alianza con la Secretaría General en reconocimiento a la grave situación que viven actualmente los migrantes y refugiados. Quiero reconocer también a la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, a mi querida amiga, la canciller de Colombia, Claudia Blum. Felicitaciones por las orquídeas violetas detrás. Y a los diferentes expositores que nos acompañan hoy en este diálogo virtual. Buscamos mostrar hoy las caras de los migrantes y refugiados y visibilizar sus devastadoras historias.
Buscamos sobre todo hacer un llamado a las acciones colectivas de todos los países y regiones del mundo y de todos los sectores de la sociedad para atender la extrema vulnerabilidad de los migrantes y refugiados en tiempos de pandemia y la presión insostenible en los países en los que están. Mi reconocimiento a estos países por su solidaridad y por su contribución para salvar vidas y ofrecer oportunidades. Sin embargo, la pandemia ha dejado en situación de emergencia a los países de acogida y a millones de migrantes y desplazados forzados en las Américas. Los migrantes y refugiados venezolanos y centroamericanos, al igual que de otras nacionalidades que llegan a nuestro hemisferio, enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, servicios de salud, condiciones básicas para proteger a la familia. En muchos casos también su alimentación. Las capacidades nacionales y de las comunidades acogidas están al límite y la solidaridad regional y la voluntad política se ven desafiadas ante la magnitud de las necesidades y la limitación de recursos financieros, particularmente cuando el impacto económico de la pandemia se ha comenzado a sentir en toda la región y en el mundo. Las cifras no hacen justicia a la tragedia de migrantes y refugiados. Tristemente, los números de migrantes y refugiados en la región van en aumento. Hoy hay 79,5 millones de desplazados a nivel mundial. Colombia es el segundo mayor receptor del mundo desplazado, mientras que los venezolanos son el segundo mayor grupo de desplazados, después de los sirios. Con 5.100.000 de migrantes y refugiados venezolanos a la fecha, esta es la crisis de desplazado más grande en la historia de las Américas. Solo Colombia alberga 1.800.000 de migrantes y refugiados venezolanos. Los venezolanos son la población con más refugiados en el planeta sin haber padecido una guerra convencional y se estima que podrían superar el número este año a la crisis humanitaria en Siria. Los migrantes y refugiados venezolanos huyen de delitos de lesa humanidad, violación masiva a los derechos humanos, escasez de comida y medicina, falta de agua y electricidad, falta de libertades, así como del colapso económico, la inseguridad y la corrupción. Mientras exista dictadura, mientras la dictadura se prolongue en Venezuela, mayor será el número de venezolanos, venezolanas que va a huir. Esta tragedia humanitaria nos convoca a reclamar con urgencia que se construyan las bases para un consenso regional y se le otorgue protección permanente a los refugiados venezolanos. De acuerdo con las cifras de ACNUR de 2019, Venezuela ocupa el segundo lugar en la lista de los 10 principales países de origen de los nuevos movimientos de refugiados y solicitantes de asilo en el mundo. En esta misma lista hay otros sitios de Centroamérica que son epicentros sin precedentes en nuestra región. Antes del brote de COVID-19, al cierre de 2019, la ACNUR estimó que poco más de 1 millón de centroamericanos huían de sus hogares. Hemos visto miles de familias centroamericanas, niños, adolescentes y jóvenes no acompañados, mujeres embarazadas y ancianos arriesgando sus vidas por buscar alimentos y trabajo. Más de 102.000 nicaragüenses han huido para escapar de persecución, violación de derechos humanos, persecución política y las condiciones sociales intolerables. El aumento constante de migrantes y refugiados centroamericanos ha sobrecargado la capacidad de recepción en los países, que históricamente sufren de limitados servicios públicos para la población local. La pandemia ha impuesto un desafío adicional de escala impredecible que limitará aún más la capacidad de respuesta de los gobiernos. Es necesario fortalecer modelos de colaboración con el marco integral de protección y soluciones regionales, MIRPS, establecidos por Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Panamá, para incorporar las mejores herramientas internacionales para garantizar la protección de las poblaciones. Las devastadoras crisis de migrantes y refugiados venezolanos, centroamericanos en tiempo de pandemia presentan una combinación de desafíos catastróficos y sin precedentes que son imposibles de superar por los países de acogida. Necesitamos un compromiso continuo de la comunidad internacional y de acciones multisectoriales, incluyendo instituciones multilaterales, el sector privado, la sociedad civil, para salvar vidas y estar a la altura de la crisis. Quiero felicitar la participación del sector privado y de los clubes rotarios en este diálogo.
Esperamos que dé lugar a una acción multisectorial efectiva para ayudar a atacar las causas estructurales de desplazamientos forzados en nuestra región. Desde la OEA celebramos esta alianza con clubes rotarios y los alentamos que establezcan nuevos acuerdos con otras entidades a lo largo y ancho del continente para apoyar a los migrantes y refugiados a recuperar sus vidas, sus derechos y la esperanza de un futuro mejor para sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Thank you, Secretary General Margot. Your remarks are very pertinent and very important, and we're so pleased that you're an honorary Rotarian with us. This event could not be complete without the voice of the migrants and the refugees. We have the testimony of Marbelis Rodriguez, a migrant Venezuelan woman with a baby who shares her daily challenges to survive. This video, which we're going to show, is pre-COVID, so her conditions have only gotten worse. And before you see this video, I want to tell you that this video is of one refugee, of which there are millions. So please play the video. Hola, mi nombre es Marbelis Rodríguez, llegué acá hace 3 meses y medio ya. Tengo 20 años de edad, una niña de 9 meses, se llama Camila Nicole Rodríguez. Y estoy acá sola porque me separé de mi pareja por casos de maltrato y cosas así. Y bueno, la situación para el venezolano no es nada fácil. Y ahorita me encuentro en situación de calle. Y es fuerte porque hace 2 meses ya, casi 2 meses, el 31 de octubre, yo me encontré en el terminal de pasajeros porque no tenía dónde dormir, no tenía dónde pasar la noche. Y como hay muchas personas viciosas que están en la calle, yo no quería dormir alrededor de ellos y comencé a dormir en el terminal. Un señor me ofreció 4 millones de pesos por mi hija. Entonces ya yo no dormía porque yo pensé que me lo iba a robar, me lo encontraba en todas partes. Ya tenía 3 días durmiendo en la calle y el 4.º día caí porque ya el cansancio ya yo no lo aguantaba. Y en lo que estoy ahí acostada descansando, se acercó un muchacho colombiano, vicioso, al lado mío y empieza a tocarme por fuera de la ropa y por dentro. Entonces cuando me dio la mano fue que yo sentí la incomodidad y me desperté. Y bueno, yo de ahí llamé a la policía, porque imagínate si fuera llevado mi bebé o algo, o si lo fuera hecho a ella. Llamé a la policía y la policía lo capturó. El video está en las cámaras del terminal de pasajeros. Eso fue comprobado. Aquí tengo la fotocopia de la denuncia, está en Caibas, en la fiscalía Caibas. Se dice que son los datos de los hechos de acto sexual violento, artículo 206. Me vi obligada a venirme acá porque ya no hay vacuna, no hay medicamentos y allá los hospitales están en paro, hay muchas enfermedades, niños sin vacuna. Es muy peligroso, pues se podía morir en cualquier momento. Aquí me han brindado toda la atención médica que he necesitado, eso sí, me han regalado los medicamentos, las vacunas son gratuitas, ya no son en dólares como en Venezuela. Y bueno, nos atienden a todos, más que todo en la área de medicina. Yo llegué aquí, más que estoy gordita, yo llegué con unos padres de nutrición de Venezuela, con anemia, desde el embarazo duramos un día conmigo sin comer. ¿Cuánto pesabas? Cuando estaba embarazada pesaba 39, casi 40. Y ahorita estoy pesando 45, más bien he subido, pero para la edad que yo tengo no es normal que yo pese 45. Porque 45 pesa una mujer de 15, de 14, yo tengo 20. Imagínate, gracias a Dios yo estoy aquí a pesar de todo lo que he pasado. Porque si mi hija me les fuera dado bronquitis allá en Venezuela, se me fuera muerto. Porque yo no iba a tener plata para los medicamentos, porque allá se los roban los mismos que trabajan ahí, o si no los entregan cuando ya tienen un año de vencido. Y aquí yo le pude combatir, eso fue gracias a los medicamentos. Porque la bronquitis le dio por el frío del piso. Porque nosotros no tenemos ni siquiera un colchón donde dormimos así en el piso, y somos muchísimos que dormimos así, muchos niños. En Venezuela eres estilista, yo sé de peluquería, de todo eso, pero en Venezuela me robaron todas las máquinas. Y allá para eso es fuerte, allá para comprar un paquete de pañales, eso es imposible. Allá
Allá no hay jornadas como aquí de planificación donde uno se puede colocar un aparato, allá no hay nada de eso, allá no hay anticonceptivo. Bueno, gracias a Dios tengo una sola, pues yo aquí ya me coloqué el aparato ya para no tener más, porque ellos sufren ellos y sufre uno. Pero hay mujeres que no, que tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y son felices con sus 6 muchachos para arriba y para abajo. No, yo no, porque no, es fuerte. Aún me ha tocado andar como una loca, porque he tenido que quitarme mis cosas para hacerlo a ella, y es mi hija y no me tiene que doler, pues. Pero, o sea, es fuerte, pues. Allá hay mucha AMPA organizada y se metieron con la peluquería, se robaron hasta el espejo y el bombillo, allá no dejan nada. Y allá, allá la inseguridad es muy fuerte. Imagínense que el presidente nos cierre las puertas a nosotros, que es el único que más nos ha apoyado. Es el que más nos ha apoyado a nosotros, entonces cierran las puertas y si no vamos a morir de hambre. Porque hasta que aquí el presidente Nicolás Maduro no deje eso, Venezuela no va a salir de la miseria. What a video. I'm pleased to say that we are now joined by the International Organization on Migration, the Special Envoy for the Response to the Venezuela Migrant and Refugee Situation, Diego Beltran. With over 28 years of international experience, Special Envoy Beltran has led programs on migration management and governance with a focus on migrants' rights. Mr. Beltran, you have the floor. Muchas gracias, muy agradecidos al secretario general Luis Almagro, en su nombre a la Organización de Estados Americanos, al señor Richardson, al Rotary Club, un agradecimiento especial por la invitación a participar en este día. Un saludo especial a las cancilleres de Colombia y El Salvador y a todos los participantes. Me voy a referir brevemente a la situación que nos convoca, a la situación de migrantes y refugiados y el impacto del COVID-19 en dicha situación. Brevemente, en términos generales, referiré a lo mismo, a este tema, para luego compartir algunas consideraciones sobre la crisis actual que afecta específicamente a migrantes y refugiados de Venezuela, que, como se ha comentado, es mi función actual. Como ha expresado con suma claridad el secretario general, el COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la situación social, económica y de salud de la región. Ha afectado directa o indirectamente a millones de personas, pero particularmente a los más vulnerables. Y estos más vulnerables, entre los más vulnerables están los migrantes y refugiados y su familia, que han perdido su fuente de ingreso y, como se ha comentado, han dejado de tener acceso a la vivienda, a la alimentación, así como a la salud y la educación. Las remesas, una de las fuentes de recursos más importantes para las familias de los refugiados y migrantes, han caído vertiginosamente. El estigma, la exclusión y la xenofobia se han incrementado, afectando aún más sus vidas. Todo esto ha resultado particularmente y tristemente cierto para los migrantes y refugiados de Venezuela. Estos constituyen, como se ha comentado, el segundo grupo mundial de desplazados y representan el primer contingente principal en Latinoamérica y Caribe, con más de 4.3 millones de desplazados. En los últimos años, los gobiernos de Latinoamérica y Caribe han recibido a los venezolanos y venezolanas con los brazos abiertos, con actitud generosa. Han brindado documentación a más de 2.5 millones de ellos y han promovido, en la medida de lo posible, su integración socioeconómica. Todo esto ha sido llevado prácticamente con los propios recursos de los países, lo que agrega aún más encomiable esta actitud. Actualmente, la aplicación de la cuarentena, las restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento social han tenido un impacto desproporcionadamente grave en migrantes y refugiados. Totalmente comprensible desde el punto de vista de la salud, este impacto en una región caracterizada por altos niveles de empleo informal ha tendido a la pérdida de empleos, como se ha mencionado, y a la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, higiene. Se han producido, incluso como consecuencia del impacto de esta situación, algunos retornos desordenados que han puesto en riesgo la salud de los migrantes y refugiados, los han expuesto a la trata de personas, al tráfico de migrantes.
Esto ha sido tratado por los gobiernos de igual manera, con reacciones oportunas y también positivas, naturalmente, sumamente limitadas con las circunstancias que estamos mencionando. Pero vale la pena, de todas maneras, destacar brevemente algunos ejemplos. No quisiéramos dejar de mencionar la actitud y las decisiones de Colombia, generando un plan de 6 puntos para poder atender a los migrantes y refugiados de Venezuela, promoviendo el acceso a la salud de los mismos y frenando los desalojos, además de otras medidas tomadas. También quisiera destacar al Brasil, que ha determinado y ha aprobado un subsidio básico para poblaciones vulnerables y ha incluido en los mismos a migrantes y refugiados de Venezuela. A Ecuador, que ha prorrogado un proceso de regularización de venezolanos y venezolanas que se había iniciado antes del COVID. Países como Perú y Argentina, que contemplan la participación de médicos y personal de salud de Venezuela en la respuesta a la pandemia. Otros países, Chile, Uruguay, Paraguay, países del Caribe, han tratado hasta el máximo posible de dar apoyo. Pero sin ninguna duda, esto no es posible atenderlo sin la participación amplia y generosa de la comunidad internacional. Como ustedes saben, hace unos años el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pidió a la UNRWA, al Alto Comisionado para los Refugiados, a quien saludamos, y a la Organización Internacional para las Migraciones, coliderar al interno del sistema de Naciones Unidas una respuesta que permita atender las necesidades de los migrantes y refugiados de Venezuela. En tal sentido, se creó una plataforma regional de coordinación con la participación de más de 150 organizaciones y con la nominación de un representante especial conjunto, el doctor Eduardo Cepeda. Asimismo, se desarrolló un plan regional de respuesta para refugiados y migrantes y se adaptó a las circunstancias del COVID recientemente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Este plan, que tiene un presupuesto de 1.4 billones de dólares, es hoy la carta de navegación para poder atender las necesidades humanitarias que presentan la población de venezolanos. Yo quisiera destacar mucho más recientemente, el 26 de mayo, una muy exitosa conferencia de donantes internacionales que tuvo el privilegio de contar con la participación del secretario general Almagro, que fue promovida por la Unión Europea, por España, con el apoyo de Canadá, Noruega, de la Unión y de la Unión. Esta conferencia, con la participación de altos mandatarios y del ministro de Relaciones Exteriores, permitió que se expresara el compromiso de más de 670 millones de dólares en donaciones y más de 2.000 millones de dólares en préstamos para la situación de migrantes y refugiados. Más allá de las cifras y su impacto, tenemos que decir que es una muestra de solidaridad actual y de que el tema no ha pasado a un segundo orden a pesar de la tragedia general que muy bien se ha destacado, que ha implicado el COVID en países receptores y también en países donantes. Naturalmente, el esfuerzo y el impacto tiene que verse a través de la concreción y la materialización de estos compromisos de recursos que se han hecho. Entonces, con la participación y el liderazgo de Canadá, vamos a estar dando seguimiento a que puedan materializarse estos recursos. Por supuesto, queremos saludar el trabajo de la Organización de Estados Americanos como principal foro hemisférico y con el trabajo denodado de su secretario general. Queremos aprovechar para reconocer a nuestra colega Betilde Muñoz, a David Molanqui, a todos quienes están trabajando en torno a la problemática de migrantes y refugiados. No quisiera dejar de mencionar muy brevemente también la constitución del proceso de Quito, un esfuerzo de los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos por atender esta problemática, por llevar adelante una agenda en materia de documentación, reunificación familiar, acceso a salud, educación, integración socioeconómica, trata de personas y otros temas. Recientemente, la presidencia pro tempore del proceso de Quito ha pasado de Colombia a Chile y desde la UNM y la ACNUR estamos comprometidos a apoyar la presidencia y el desarrollo de estas reuniones. Finalmente, quisiera mencionar que al implementarse
En el futuro, esperemos que próximo a la eliminación de las restricciones internas y las reaperturas de fronteras, los estados y los ciudadanos se enfrentarán a un alto nivel de incertidumbre. Tenemos que decir que claramente que esta incertidumbre en materia de movilidad particularmente hará necesario aplicar en las fronteras soluciones flexibles e innovadoras que contemplen las necesidades de salud pública, pero que también resguarden los derechos de todos los migrantes y refugiados. No me queda más que agradecer nuevamente a la Organización de Estados Americanos, al Rotary, por la participación en este evento. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Beltran. The General Secretary and CEO of Rotary International is John Huco. He leads a staff of 800 people in Evanston, Illinois, and the Rotary has 7 offices worldwide. John offers his apologies for not being here. He was called by Rotary to a meeting of 40,000 people to discuss COVID and other humanitarian challenges. John was previously Vice President at the Millennium Challenge Corporation, a U.S. government agency established to deliver foreign assistance in new and innovative manners. John speaks fluent Spanish. And the video, John Huco, please. Estimado Secretario General, Vuestras Excelencias, Rotarios y distinguidos invitados. Si bien lamento no poder participar con ustedes en persona en este evento especial con la Organización de los Estados Americanos, hago llegar a ustedes mis saludos. Antes de comenzar, tengo el agrado de felicitar a nuestro anfitrión, el Secretario General Luis Almagro, por su reelección para un segundo mandato en un momento tan crítico. Señor Secretario General, reconocemos su voz de alcance internacional para los pueblos más vulnerables, particularmente durante esta crisis de COVID-19, y su énfasis en la promoción del multilateralismo en el cual las partes involucradas deben tomar responsabilidad por sus acciones. Muchas gracias, y desde ya contamos con su liderazgo. Deseo agradecer también a todos los organizadores de este evento, el cual brinda una oportunidad muy necesaria para reflexionar sobre cómo varios sectores pueden trabajar juntos en beneficio de los refugiados y los migrantes y colaborar a crear y mantener una América más pacífica y próspera. Procederé ahora a dar mis comentarios en inglés. Muchas gracias. Before coronavirus existed, the Americas faced rising inequality, social unrest, and polarization. And our challenge could be captured in one question. How can we come closer together when world events are pushing us further apart? However, today we face a new challenge. How can we come closer together when we are asked to stay further apart, when social distancing becomes a public health imperative? How can we respond to two intimidating phenomena: the largest number of displaced people since World War II, and a global pandemic that has already claimed hundreds of thousands of lives? Although it's easy to despair in the face of such challenges, I would argue that organizations like Rotary were built for moments like this. Throughout our history, we have adapted in the face of war, economic crises, and pandemics. And the ability of our volunteer members to make connections and provide for those in need has renewed power and relevance. I truly believe that we can help refugees and curb COVID-19, not because of any abstract ideals or any false hope, but because I see what is happening right now in the Americas. I see Rotary members making protective equipment for health workers. I see Rotary members equipping hospitals with special tools to expand testing capacity and to help COVID-19 patients recover. And even before COVID-19 changed our world, I saw Rotary members finding ways to help address the refugee crisis. We know that 80% of the world's displaced people are being hosted in countries neighboring their own. Take Brazil as one example.
In North Brazil, at the peak of the exodus of refugees from Venezuela, as many as 1,000 people were arriving every day in the state of Roraima. Rotary clubs across the country knew that action was needed both to help those people and to prevent local towns from becoming quickly overwhelmed. So they formed a partnership with the government to start a humanitarian logistics task force to organize assistance for Venezuelan refugees. In concert with other NGOs, they provided food and shelter. They helped coordinate the relocation of families to other Brazilian states. They provided training and Portuguese language classes to help refugees find jobs. And today, they are repurposing long-term projects to help address COVID-19. Our community-based volunteers are working to make positive, lasting change. So I'd like to leave you with the thought that we will emerge from this crisis, and the Rotary clubs in your countries, representing an unmatched resource of volunteer leaders, are ready to join with you to bring us closer to an Americas, to a world without COVID-19. Thank you very much. We now want to recognize two outstanding ministers of Foreign Affairs of El Salvador and Colombia who are joining us today. First, I would like to introduce the Minister of Foreign Affairs of El Salvador, Her Excellency Alexandra Hill. She has an impressive, vast international experience working with countries in the Americas, including the Organization of American States, and she has positioned El Salvador in the global and regional agendas. Minister Hill assumed in 2020 the leadership of the Regional Comprehensive Protection and Solution Framework, MERPS. I'm sure many of you are aware of MERPS. This cooperative mechanism seeks to provide protection to displaced persons, migrants, and refugees in Central America. Her leadership in MERPS has contributed to protecting the most vulnerable people and displaced people and migrants from Central America. Minister Hill, you have the floor. Thank you very much, Rick. First of all, I would like to embrace those 100,000 Rotaries in the world. They have made a difference in my country, throughout Latin America, and in the rest of the world. I wish we had 1 million of you guys with your souls that give to others in spite of our many responsibilities that we have every day. En segundo lugar, quisiera agradecer de todo corazón el privilegio de esta invitación para estar junto con personas que admiro tanto, especialmente mis amigos Luis Almagro y Betilde Muñoz, quienes ahora siguen en mi casa, una casa que compartí por 13 años y a donde aprendí, a donde me formé y a donde aprendí la importancia del multilateralismo. Asimismo, quisiera decirles que a ustedes dos les guardo, secretario Almagro, el mayor respeto y con quienes comparto los más altos ideales. El luchar incansablemente por los más pobres, por los más vulnerables, para cerrar la brecha de inequidad que existe en toda nuestra América Latina, donde esta situación sigue siendo el pan nuestro de cada día. Ahí me enseñaron a luchar por más derechos para más gente y para que aquellos que más los necesitan tengan su propia voz. Para mí, este evento guarda especial relevancia, no solo porque es en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes o Refugiadas, sino que porque ellos son el emblema y son la muestra de todas aquellas personas que no tienen ningún derecho. Son la definición palpable de la vulnerabilidad. Son personas sin hogar, sin patria que los defienda. Al contrario, su patria los rechaza o los persigue. Son personas, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos que sufren en el presente y cuyo futuro es incierto.
Esta situación nos debe llevar a una reflexión profunda y a un accionar en cada uno de nuestros contextos y países, y en cómo el COVID ha cambiado nuestras vidas y cómo el COVID debe de cambiar nuestro trabajo, y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer a nuestros estados, no solo para responder a la pandemia, sino que sus efectos colaterales. Este es un día oportuno precisamente para nunca olvidar a aquellas personas, aquella niña, esa niña del video venezolana y miles de otros que migran forzadamente de nuestros países. Este día y todos los días de nuestras vidas tenemos que trabajar por los más vulnerables del mundo, Sabemos que con la llegada del brote del COVID en nuestra región, las necesidades, y tal como lo dijo el secretario Almagro, las necesidades y vulnerabilidades de nuestros desplazados internos, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, repatriados y deportados han cambiado drásticamente y se han intensificado. Ahora ellos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como consecuencia de los efectos directos e indirectos que esta pandemia está teniendo sobre ellos y sobre sus familias. Entre esas dificultades, el acceso limitadísimo, porque antes lo tenían limitado, pero hoy lo tienen limitadísimo, a la protección, barreras en el acceso a una atención médica y programas de salud debido a su nacionalidad o estatus migratorio. Desafíos para cumplir con las medidas de distanciamiento social debido al hacinamiento, bloqueos estrictos que han resultado en muchas personas y en más personas desplazadas y vulnerables, perdiendo sus medios de vida que ya muchas empresas se vieron obligadas a cerrar, lo que puede exacerbar la desigualdad, la discriminación y la explotación en todas sus manifestaciones. Todas estas complejidades adicionales ya nos están enviando advertencias sumamente alarmantes de que se puede y se va a incrementar el severo desplazamiento forzado tan pronto como se levanten las medidas de cierre de nuestros países. Esta pandemia ha puesto una vez más a prueba una vez más nuestras capacidades para responder a las necesidades de nuestra gente, y a pesar de nuestros esfuerzos como gobiernos, hoy más que nunca necesitamos unirnos. Y por eso es que yo abrazo este encuentro a donde participan más de 500 personas de diferentes frentes, de diferentes vocaciones, con diferentes habilidades para ayudarnos a resolver este problema. En mi país, los efectos del COVID-19 siguen siendo devastadores. Y esto, como que si no fuera poco, esta pandemia mundial, tenemos ahora también que bregar con las tormentas tropicales que nos cayeron hace un par de semanas, las tormentas Amanda y Cristóbal. En el 2019 se registraron casi 1 millón de solicitudes de asilo, especialmente en Estados Unidos, Perú, Costa Rica, México, Canadá y Brasil. Las Américas se convirtió en el mayor receptor de aplicaciones de asilo en todo el mundo y desde algunos países de la región en los mayores expulsores de su población. Nadie puede poner en un segundo plano el éxodo sufrido desde Venezuela, ni la foto que dio la vuelta al mundo de Oscar y Valeria, 2 salvadoreños, padre y su pequeña hija, que se ahogaron tratando de cruzar la frontera en el río Bravo. El Salvador, mi país, presenta múltiples complejidades y situaciones dadas no solo por la violencia, que ha representado uno de nuestros principales problemas heredados al presente gobierno, problema de antaño, originado y que dio resultado en una guerra civil de 75.000 muertos, y que los acuerdos de paz desgraciadamente no dieron los resultados que nosotros esperábamos en cuanto a la generación de una democracia sólida y duradera. Este problema de violencia heredados acarrea miedo, pobreza,
desplazamiento interno y migración forzada. Nuestro país es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Somos un país altamente frágil, no solo ante las enfermedades, sino también propensos a desastres naturales. Amanda y Cristóbal, las dos tormentas subtropicales que sufrimos hace un par de semanas, nos han dejado a más de 12,000 personas desplazadas que ahorita se encuentran albergadas en diferentes lugares del país. Por el contexto descrito, es que nuestro gobierno, presidido por el señor presidente Nayib Bukele, se encuentra trabajando 24/7 para reducir la violencia y las desigualdades y para garantizar la seguridad y oportunidades económicas para todos. Ni el COVID ni los desastres naturales nos van a detener en nuestra misión, la cual es una deuda histórica con nuestro pueblo. Por ello, una de las principales decisiones que tomó este gobierno fue sumarse en junio del 2019, y gracias Betilde Muñoz por la invitación y por habernos empujado a esto, es de unirnos al Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones MIRPS, convirtiéndonos en el 7º país miembro de este enorme esfuerzo para trabajar por la población desplazada, refugiada y con necesidades de protección, y cuya presidencia pro tempore me honro en representar en este periodo del 2020. Este esfuerzo no sería posible de impulsar sin el valioso acompañamiento de la OEA, del ACNUR, de cada uno de los países miembros, y ahora esperamos contar con el invaluable apoyo de los clubes rotarios en nuestros 7 países. El MIRPS es precisamente un enfoque regional conjunto y dirigido por el Estado, y un esfuerzo de colaboración que surgió en el 2017 para gestionar el desplazamiento forzado en la región. Los 7 países del MIRPS han hecho compromisos y prioridades traducidas en planes nacionales integrales y detallados para responder a las múltiples dimensiones que muchas veces son abrumantes de esta situación. De hecho, el gran valor del MIRPS es que nos brinda un espacio para buscar soluciones regionales, multilaterales y multidimensionales a problemas que trascienden las fronteras de nuestros países y que tienen diferentes impactos en nuestros países. Los problemas regionales requieren de soluciones regionales en las que la voluntad política de nuestros estados apoye firmemente el multilateralismo y la integración de múltiples actores. Este día, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, nos recuerda que debemos responder al llamado de la responsabilidad compartida y la solidaridad global, en línea con el principio del Pacto Mundial para los Refugiados de compartir esa carga y esa responsabilidad. En esa línea, comparto con ustedes que el Consejo Permanente de la OEA aprobó recientemente el Fondo Específico de Contribuciones Voluntarias del MIRPS, una herramienta que facilitará el manejo de las contribuciones para financiar las actividades del MIRPS en materia de fortalecimiento institucional, intercambio de experiencias e implementación de proyectos en terreno, invitando a realizar contribuciones al mismo para el logro de los objetivos. Muchísimas gracias, secretario Almagro, por ese impulso. Amigos, amigas, colegas en esta lucha, El Salvador, a través del gobierno del presidente Bukele, está firmemente comprometido en cambiar la situación de vida de todos y cada uno de los salvadoreños y promover que la tierra que nos vio nacer les brinde oportunidades para no verse obligados a migrar, oportunidades que les permitan salir adelante y cumplir con los sueños de sus hijos y sus hijas. Club Rotario, este día ustedes rompen una brecha acompañando este importante evento y haciendo posible la unión de esfuerzos entre lo público y lo privado, entre lo diplomático y lo humanitario. Ustedes son la punta de lanza y el paso que ustedes dan ahora debe ser un ejemplo para el resto del sector privado. El sector privado es el motor de nuestra economía. El sector privado permanece más allá de los gobiernos y de una vez por todas el sector privado tiene que asumir la responsabilidad social, sostenible y prioritaria para los más desfavorecidos, para los más débiles.
tienen que asumir el reto por el bien de la humanidad y por y para aquellas causas que trascienden nuestras fronteras. Thank you, Rotary Club. Thank you from the bottom of my heart and from the heart of my people, of those most needed. You are a shining light and you bring new hopes to our countries and to our people. May God guide you and give you the strength and wisdom to continue with this titanic endeavor. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Thank you, Minister Hill. Thank you for your very nice words about Rotary. Rotary is addressing this crisis, and it takes it very, very seriously. We appreciate all the work you've done on the MRPs to the benefit of Central American migrants, and thank you again. Thank you, sir. Now I'd like to recognize the Minister of Foreign Affairs of Colombia, Her Excellency Claudia Blum. Minister Claudia Blum has been an exceptional leader in her country as a journalist, as a counselor in her hometown of Cali, a congresswoman, and an ambassador. She was a promoter of the law that created the Ministry of Environment in Colombia, and she took on 3 of the most difficult areas: drug trafficking, human trafficking, and corruption. She was elected Senator of Colombia for 4 terms between 1991 and 2006 and was the first woman to be elected President of Congress in her country. She was an ambassador to Colombia, to the United Nations. As Minister of Foreign Affairs, she has played a leading role in raising international awareness and effectively calling actors into play to face the humanitarian crisis of the Venezuela migration. Minister Blum, you have the floor. Thank you so much, Mr. Carson, for your words. Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, un saludo muy especial y le reitero mis deseos de éxito en la gestión que inicia usted en su segundo periodo como Secretario General de la OEA. Con su liderazgo será posible trabajar por los objetivos de la democracia, la seguridad y el desarrollo en un tiempo de grandes retos. Señora Alexandra Hill, Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Secretario General del Rotary International, gracias por sus palabras y solidaridad y por el liderazgo de los clubes rotarios en nuestros países. Gracias por participar y liderar esta importante reunión. Diego Beltrán, enviado especial de la OIM, representantes de los Estados miembros de la OEA y de los países observadores, distinguidos participantes. Es un gran honor dirigirme a ustedes con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, en especial por la importancia de este espacio para evaluar los retos que actualmente enfrentamos, no solo como países, sino como región. Colombia, como Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, integró estos instrumentos en su normativa interna. Esta figura de protección internacional tiene grado constitucional y ha sido reglamentada con los procedimientos que hoy nos rigen. Siempre hemos abordado la situación del refugio con un carácter humanitario, constituyendo una tradición histórica en nuestro hemisferio que continuaremos defendiendo. Señoras y señores, en los últimos años, Colombia pasó de ser un país de origen de flujos migratorios para convertirse en un país de tránsito y acogida de migrantes y solicitantes de refugio con cifras inéditas. Esto ha ocurrido especialmente como consecuencia de las complejas crisis multidimensionales de venezolana que ha generado la segunda migración forzada más grande del mundo. Frente a este fenómeno, el gobierno colombiano tomó la decisión de acoger al pueblo venezolano con sentido humanitario, sin imponer barreras migratorias a quienes se han visto obligados a salir de su país.
nuestro presidente Iván Duque dispuso la adopción de medidas sectoriales de asistencia, la protección a niños, niñas y adolescentes y la inclusión laboral. Hoy, 1.800.000 venezolanos viven en Colombia. 370.000 niños venezolanos acceden a las escuelas públicas del país y cerca de 800.000 migrantes han accedido a servicios en nuestro sistema de salud. El Estado atiende, conforme a los procedimientos legales, las peticiones de refugio que llegaron en 2019 a 10.600 solicitudes, un incremento exponencial frente a 1.700 recibidas en 2018. Adicionalmente, el gobierno ha creado medidas complementarias de protección que han permitido la regularización de 784.000 venezolanos en Colombia. Entre estos mecanismos destaco el permiso especial de permanencia que promueve una migración ordenada, regular y segura. Se trata de un permiso que permite la actividad laboral en el país, así como el acceso a la seguridad social y a movilizarse libremente por el territorio nacional. Asimismo, Colombia otorgó la nacionalidad a hijos de padres venezolanos nacidos en el país, medida que ha beneficiado a 45.000 niños y niñas que estaban en riesgo de apatridia. Y se han puesto en marcha iniciativas para la inserción económica, como la homologación de títulos, la certificación de actividades laborales y la generación de proyectos productivos, tanto para migrantes como refugiados. Todas estas acciones se han adoptado bajo el respeto de los derechos humanos y la no criminalización del ingreso o permanencia irregular, y el principio de no devolución en materia de refugiados, buscando además prevenir la discriminación y la xenofobia. El presidente Iván Duque ha realizado llamados públicos permanentes a las autoridades y a los ciudadanos para que prevalezca el derecho a la no discriminación y para que se aplique el marco constitucional colombiano que reconoce la igualdad de derechos para todas las personas. En sus esfuerzos nacionales, Colombia ha destinado a la atención del éxodo venezolano cerca de medio punto del PIB. Esto es un poco más de $1.000 millones. No obstante, la dimensión de esta migración exige apoyo por parte de la comunidad internacional. En Colombia, como en otros países de la región, se han desbordado las capacidades de atención de nuestros sistemas nacionales. Y en el marco del COVID-19, esta situación es todavía más desafiante. En el contexto de la pandemia, son mayores los retos para garantizar el acceso adecuado de los migrantes y refugiados a los servicios de salud, y la solidaridad internacional cobra especial urgencia. De la misma manera, es prioritario el apoyo en vivienda y alimentación a familias que vivían de la economía informal y ahora se han sumado a los sectores de pobreza extrema. También la estabilidad socioeconómica de migrantes y refugiados requiere mayor apoyo de la comunidad internacional. Sabemos que el trabajo conjunto de los estados, los organismos multilaterales y el sector privado es indispensable para hacer frente al COVID-19. Ese espíritu de cooperación es aún más necesario para proteger y apoyar a las personas que han tenido que abandonar sus países y enfrentan en medio de la pandemia particular vulnerabilidad. Señoras y señores,
Colombia seguirá comprometida a acoger e integrar a los venezolanos que lo necesiten, tanto a los refugiados como a la población migrante. No obstante, es preciso insistir en la necesidad de unir esfuerzos. Hoy, en el Día Mundial de los Refugiados, los colombianos invitamos a la comunidad internacional a nunca olvidar la tragedia humana que vive el pueblo venezolano. Corresponde a todos los estados unirnos con espíritu de solidaridad y humanidad para asistir a los venezolanos que se han visto forzados a dejar su país y apoyarlos en la reconstrucción de sus proyectos de vida en las naciones que hoy los acogen. Y corresponde también a todos los estados de América y del mundo insistir en el retorno de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela, con la convicción de que la democracia es la condición vital para comenzar a superar la crisis compleja de ese país y para que sea posible el retorno seguro y digno de los cientos de miles de familias venezolanas diseminadas por el mundo y que anhelan volver a vivir un día no lejano en su propia patria. Muchas gracias. Thank you, Minister Blum, and thank you to the government and people of Colombia for the immense solidarity towards the Venezuela migrants and refugees. Your outstanding work is recognized by the international community. I'd like to thank both Minister Hill and Minister Blum for their leadership and for their participation today. We would like to show you the actual faces and stories of migrants and refugees in the Americas. So we will show two brief videos, a video on the Venezuela migration refugee crisis, followed by a video on the Central America Venezuela refugee crisis. And please play the video. We will follow the videos with the opening of a panel to explore multi-sectorial solutions to the current crisis with participation of the private sector, Rotary, and the OAS. But before the panel, I would like to again thank our very high-level speakers today for participating in this event and honoring the refugees and migrants with your strong commitment and support. Today's panel will be moderated by journalist Gustave Alegret, who is an international journalist and he's the U.S. News Director for NTN 24. And Mr. Alegret, you now have the floor.
Thank you, Rich, and thank you for the Organization of American States for this opportunity. Compelling images that we saw in this video and inspiring words from the Secretary General Almagro. We thank for his leadership in tackling this crisis in the Americas that affects not only Venezuela but many countries in the region. This is a regional problem, not only a Venezuelan problem. On behalf of the Channel of the Americas, where I work, NTN24, I also thank the commitment of David Smolansky, who opened the door for us to be part of this important panel. We have 5 speakers. I'm going to introduce them very quickly. From the private sector, we have Ingo Plöger, is the president of the Latin American Business Council from Brazil. Representing multilateral organizations, we welcome David Smolansky, Commissioner of the OEA's Secretary General for the Crisis of Venezuela, Migrants and Refugees, and Matilde Muñoz, who is also the OEA's Director of the Department of Social Inclusion, Executive Secretariat for Access to Rights and Equity. And representing civil society, we will have Crystal Montañez, Rotary E-Club of Houston and a member of the Hub for Venezuelan Refugees, and Martin Goldenberg, who is the District Governor of Rotary D7620 of the Rotary International. With that, the objective of the panel is having an approach of a multi-sectoral members to the migrants and refugee flows in the Americas. And I would like to start with the private sector, particularly with Ingo Plöger, who is the president of the Latin American Business Council. Interesting because we have here so far in this event the voice of the multilateral institutions and the governments, but what the private sector could do for this crisis. Ingo, you have the floor. Thank you, Augusto, very much. And thank you, Rich Carlson, Luis Almagro, Gisela Vergara, for this invitation and for this opportunity and this very important day to discuss a little bit about how we can be involved and what we could do different. The CAO is the organization of more than 400 entrepreneurs in Latin America and has a very strong commitment por una América sin fronteras. And so as we don't want to build up more walls but more bridges between us, it's very important that in this situation and the further situation, we should know how we can act in the very vulnerable social groups of immigrants and refugees. And that added into the groups what everybody said before, to women, children, the young people and older people. I give 1 or 2 examples to illustrate how dramatic this situation is. We, from the entrepreneurship, are maybe in the end of the channel of solidarity. When the first impact of the refugee is official side, who make the register of them, who make the first giving hands, then comes over ONGs, and in the end of the channel, the jobs. So when you see, and I will nominate some of these ONGs that has made a fantastic job, like Compassion, like the ADUS, or like Empresarios con Refugiados. These organizations began their work putting the documents and the legality of the refugees in a platform so you can have an access about their capabilities. The second issue is to help them with the first needs.
And what we see also is with food and with the first necessities and getting through medicine. The next step is to give them an integration tool like education for the language, education for the families to have a better introduction in the society when they are. And the third one is to have a wall of jobs, so where you can have the possibility to make a more stable issue for the lives of the immigrants or refugees. Well, with the COVID, we have a dramatical difficulty because in the first moment, the necessity is increasing enormously. If you see the rates of the United Nations, seeing that the informal workers or the micro-entrepreneurs have less 60% of their incomes, that's dramatic for the assistance situation. Some countries can make a first possibility to that, but these kind of ONGs have in this moment a huge pressure to deliver the first necessity. In the second moment, they can't attend the issue about education because of the social distance that we have to amend about the protocols. And third, we entrepreneurs at the moment are not creating jobs, on the contrary. So this dramatic situation with the COVID is a situation where we have to overcome in the next weeks, in the next months. First of all, supporting these institutions because the needs is every day much higher than yesterday. So what also my antecessors said, we have to bring more sustainable issues, and in that sense also to get more money for these institutions, and very fast, and not in the next months or in the next year, but in the next days. So they can help these kind of social groups, vulnerable groups, where are having a very difficult life. And the second one is we should attend to some of the concepts that these groups are beginning to stress also in their governments. Maybe if you can share with me the idea that 1% of our employees could be refugees, could be immigrants, 1% only, makes a difference for so many people. And that is the contribution that the CEAO wants to do in this day. Thank you very much for this opportunity, Gustavo and Carson. Thank you, Ingo. We're going to open the door now to understand how multilateral organizations are working, cómo contribuyen estas organizaciones al trabajo que hacen mucho en gran parte gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué aporte les pueden dar en esa coordinación? David Smolansky, comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. 5 minutos, tienes la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar, saludar al secretario general Luis Almagro y a las cancilleres Alexandra Gil de El Salvador y Claudia Blum de Colombia, así como también especial reconocimiento al Rotary por promover este evento tan importante, y a todos los colegas que están participando en el Día Mundial del Refugiado. Desde hace año y medio he venido coordinando un grupo de trabajo que inició para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y hoy pues es una oficina de la Secretaría General para atender este tema. Empiezo con una reflexión que cuando este grupo de trabajo empezó en septiembre de 2018 éramos 2.300.000 migrantes y refugiados venezolanos, y hoy somos 5.100.000 migrantes y refugiados venezolanos. Como ya se ha mencionado, pues somos
la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra convencional ni una catástrofe natural, y aún incluyendo a quienes han huido por guerra, los venezolanos somos la segunda población más desplazada. La región tiene muchos retos para atender esta crisis, especialmente en tiempos de coronavirus, que como bien mencionaba Diego, quien también aprovecho para saludar, hace que los migrantes y refugiados sean los vulnerables de los vulnerables en estos tiempos de coronavirus. Para que tengamos idea, 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos supera el total de la población de países como Costa Rica, Panamá, Uruguay, y si nos vamos más allá de este continente, también supera la población de países como Nueva Zelanda, Croacia o Irlanda. En ese sentido, pues, hemos tenido dos grandes objetivos estratégicos. El primer lugar es no dejar de visibilizar las razones por las cuales los venezolanos huyen de su país. Y nosotros creemos que desde el multilateralismo se puede promover que al venezolano se le dé el estatus de refugiado según la Declaración de Cartagena, cosa que hemos plasmado en nuestro primer informe regional que se presentó hace exactamente un año en la Asamblea General de Medellín, y que también hemos plasmado en los informes por país que hemos hecho en cada uno de los que hemos visitado: Costa Rica, Brasil, Bolivia y Chile. La Declaración de Cartagena dice que un refugiado es aquel que huye de su país por violencia o por violación masiva de los derechos humanos, violencia generalizada, alteración del orden público y agresión extranjera. Nosotros creemos que todas estas condiciones aplican hoy para los venezolanos que huyen de su país. ¿Cuán desesperado tiene que estar una madre para caminar 1000 kilómetros hasta llegar a un hospital en Brasil y poder dar a luz? ¿Cuán desesperado tiene que estar un joven para tomar lo que llamamos en Venezuela un peñero, o una balsa, como hacían los cubanos, o una lancha, para poder llegar a una isla del Caribe y poder estudiar? ¿Cuán desesperado tiene que estar un señor de más de 70 años para caminar un continente entero y poder conseguir un sitio donde comer? Los venezolanos hoy están caminando una distancia similar a Nueva York, desde Nueva York a Phoenix. Eso es lo que están caminando hoy los venezolanos en Sudamérica. O es lo mismo decir que en Europa se camine desde Madrid hasta Helsinki. ¿Cuán desesperado tiene que estar un ser humano para caminar esa distancia? En ese sentido, pues es muy importante que los venezolanos obtengan ese estatus de refugiado. Y esto lo digo sobre todo porque los 5.1 millones de venezolanos desplazados, 2,5 millones no tienen pasaporte o tienen un pasaporte que está próximo a vencer. Entonces, otro de los temas también que se ha venido impulsando es crear un mecanismo regional de identificación que le permita a los venezolanos tener una protección permanente. Eso garantiza una migración regular, segura y ordenada, que le va a permitir a los adultos insertarse más fácil en los mercados laborales, a los jóvenes insertarse en el sistema educativo, tener menos trabas para acceder al sistema de salud y realizar cualquier otro tipo de trámite. Obviamente la región ha hecho un esfuerzo enorme, y más allá de mis funciones de la OEA como un venezolano que tiene casi 3 años exiliado, se agradece todo lo que ha hecho la región por atender, por integrar, por proteger a tantos desplazados venezolanos. No solo es la cantidad, sino las condiciones en las que están saliendo, con enfermedades, con síntomas de desnutrición, con profundos traumas psicológicos después de haber sido perseguidos, haber sido torturados, etcétera. En Colombia se está implementando el permiso especial de permanencia, como mencionaba la canciller. En Perú se está implementando el permiso temporal de permanencia. En Brasil se está dando el estatus de refugiado según la Declaración de Cartagena. En Chile se está implementando la visa de responsabilidad democrática, pero desafortunadamente falta hacer mucho más, y la comunidad internacional debe seguir apoyando no solo a quienes hoy están desplazados por la tiranía de Nicolás Maduro, pero debe seguir apoyando a estos países que tienen limitaciones presupuestarias, infraestructura, y que necesitan mayor aporte por parte de la comunidad internacional para brindarle esta atención a los migrantes y refugiados venezolanos. Quiero culminar esta intervención diciendo que también pues hemos empezado una campaña regional contra la discriminación y la xenofobia. Nadie puede ser agredido, insultado o atacado por su país de origen. Una campaña que la hemos denominado Soy venezolano, soy refugiado, soy venezolana, soy refugiada, y que esperemos que en todo el continente pues prevalezca el sentimiento de solidaridad hacia los desplazados venezolanos, y que este monstruo, como lo llamamos nosotros, de la xenofobia no crezca en contra de los venezolanos, ya que los venezolanos no huyen de su país porque quieren, no huyen de su país por razones económicas o razones voluntarias, sino huyen de manera forzosa por las razones que anteriormente mencioné. Muchas gracias.
David, gracias por tus palabras. Me gustaría una aclaración, si nos puedes ilustrar un poco más. Hablas de la necesidad o la importancia del acceso al estatus de refugiado. ¿Qué es lo que hoy impide que ese estatus de refugiado, viendo las cifras, viendo el volumen, viendo el drama, qué está impidiendo que eso se acabe de formalizar? Bueno, como decía el secretario general al inicio en sus palabras, hace falta crear las bases para un consenso regional. Los mecanismos de protección que hay actualmente en muchos países son temporales. Entonces, pues cada cierto tiempo el venezolano tiene que ir y renovarlo. Si se da el estatus de refugiado, va a haber una protección permanente. Obviamente sabemos las implicaciones, sobre todo desde el punto de vista económico. La crisis de refugiados venezolanos proyecta ser la más grande del mundo. En 2021 pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios, pero es la que menos cooperación financiera, o una de las que menos cooperación financiera ha recibido. Ahora, darle estatus de refugiado a los venezolanos no solamente va a beneficiar a aquellos que están desplazados, también va a beneficiar a los países receptores, porque, como decía anteriormente, esto garantiza una migración segura, una migración regular, una migración ordenada, y yo soy un convencido de que, si bien es cierto, esto es muy duro para los venezolanos tener que desprenderse de su tierra y de su familia, al mismo tiempo para América Latina y el Caribe representa una grandísima oportunidad de incorporar a millones de personas que van a impactar positivamente en la economía y en las sociedades de esos países. Brasil ya está permitiendo dar el estatus de refugiado según Cartagena. México también lo ha venido haciendo, y bueno, hay que ir creando las bases para un consenso regional, sea a través de Cartagena o que se cree otro protocolo. Yo creo que hay un precedente muy interesante que se aprobó, por cierto, el año pasado en la reunión ministerial regional de salud en Cúcuta, que es la tarjeta unificada de vacunación. Yo siempre utilizo ese ejemplo de una política común que hay en la región, en este caso a nivel de salud, que se está compartiendo en más de 10 países para brindar una mejor atención médica a los migrantes y refugiados venezolanos, y además como eso evita duplicar esfuerzos y gastar recursos innecesariamente. Entonces, así como digo eso, creo que hay otros elementos que son importantes para que haya un consenso en la región, e insisto, creo que el mayor reto que tiene la región, más allá evidentemente de la atención desde el punto de vista humanitario que hay que dar a los venezolanos desplazados, es la documentación, porque un derecho humano, que es el derecho a la identidad, en Venezuela está vulnerado, y la mitad de los desplazados venezolanos ya hoy no cuentan con pasaporte o tienen un pasaporte que está próximo a vencer, y eso los coloca en la periferia. Gracias. Gracias, David. Matilde Muñoz, también como parte de la Organización de Estados Americanos, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a Derechos y Equidad. Muchas gracias, Gustavo, por la palabra, y bueno, un saludo a todos en esta mañana. Tenemos todos desde la OEA y como una comunidad de países la responsabilidad de proteger a esos 5 millones de venezolanos que han tenido que forzosamente salir del país, al casi 1 millón de centroamericanos que también han dejado sus países, y por eso quiero comenzar diciendo en nombre del equipo que hace este trabajo en la OEA, que celebramos que socios como Rotary Internacional y sus clubes, destacados empresarios de la región, del Consejo Empresarial de América Latina, el CEAL, las más altas autoridades de países miembros como El Salvador y Colombia, la OIM, el grupo de colegas, nos hayamos sumado para, desde la OEA, plantear los principales desafíos y soluciones para los migrantes y refugiados en el contexto particular que nos trae el COVID-19, y también perspectivas y propuestas de cómo solucionarlo. Muy brevemente quisiera reflexionar sobre quizás 3 temas clave en la agenda de trabajo de un organismo internacional y multilateral como lo es la OEA. En primer lugar, ¿dónde vemos los principales puntos de atención a nivel regional si hablamos de escenarios de movilidad humana en contexto de COVID? En segundo lugar, ¿cuáles pueden ser algunas maneras innovadoras de fomentar esta cooperación multisectorial, poniendo quizás atención al sector privado como un sector no tradicional de trabajo y de cooperación dentro de la OEA, pero que es clave, como han venido mencionando, y las cancilleres también lo dijeron, poder integrar a esta agenda de protección a nivel internacional? Y por último, muy brevemente, repasar algunos de los temas que están en la agenda de la OEA en este contexto de pandemia. En cuanto al primer punto, bueno, ya se ha mencionado, actualmente las Américas enfrenta muy complejos escenarios de desplazamiento,
dada la dinámica reciente de movimientos mixtos, migrantes, refugiados y también desplazamiento forzado intrarregional, lo que ha causado un aumento significativo en el número de solicitudes de asilo, en el número de refugiados, en el número de migrantes. Así lo demuestran las cifras que acabamos de ver publicadas en el informe de ACNUR, Tendencias Globales, que reporta que a nivel mundial cerca de 79.5 millones de personas son refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos o apátridas, es decir, 1% de la población mundial, y de esa totalidad, 18% o 14.4 millones de personas están en nuestra región. Son gente que se ha visto forzada, no ha tenido más remedio que dejar sus hogares y desplazarse a otros países o a nivel interno. Quisiera enfocarme en las más alarmantes situaciones de las que estamos siendo testigos en la región y que monitoreamos desde esta Secretaría. Una de ellas es la que ya se ha venido mencionando y mi colega David Smolansky muy elocuentemente explicó, que es la de más de 5 millones de venezolanos que debido a la crisis política, social, económica, humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país han tenido que dejar el país, siendo el éxodo más grande en la historia reciente de nuestra región y segunda a nivel mundial en la actualidad después de Siria. Vale decir que desde la OEA vemos como un reto clave el hecho de que alrededor del 60% de esta población se encuentra en situación irregular y que por tanto los efectos de los efectos directos e indirectos de orden económico, social y de salud del COVID-19 los están sintiendo con mucha mayor fuerza. Otro de estos fenómenos con una tendencia creciente es el desplazamiento que se ha visto desde hace ya varios años, desde países del norte de Centroamérica hacia países de Norteamérica. Para finales del 2019, la violencia de pandillas, la pobreza, el hambre, la falta de oportunidad e incluso la inseguridad alimentaria han forzado a cerca de 720.000 personas a huir de sus hogares. Casi la mitad de ellas están desplazadas dentro de su propio país. Honduras y El Salvador han recientemente reconocido el fenómeno de desplazamiento interno y también vemos la salida de alrededor de 100 o un poco más de 100.000 nicaragüenses que han huido de su país mayormente hacia Costa Rica, aunque han ido a otros países, escapando de la persecución, vulneraciones a sus derechos humanos y condiciones sociales intolerables en su país. Y también de todos es conocido el fenómeno llamado las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, integradas por miles de centroamericanos, niños, niñas, adolescentes, incluso niños y menores no acompañados que, buscando seguridad, nuevos horizontes, una vida más digna, se han desplazado. Es decir, tenemos un fenómeno complejo y la realidad del COVID-19 está afectándolos aún más en sus ingresos y trabajos que se han visto suspendidos como producto de las medidas que han adoptado los gobiernos, en materia de salud, porque son personas que no han podido cotizar en sistemas de seguridad social o sistemas de salud y por tanto no tienen la facilidad de acceder a ella. También hablamos de personas que están en situación de calle o en situación de movilidad misma y que por tanto no pueden practicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para hacer frente al menos al reto que se está dando a nivel centroamericano. Ya la canciller Gil, el propio secretario general del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones Mixtas. Muchísimas gracias. La opinión y el punto de vista de las organizaciones multilaterales y particularmente de la OEA. Cierro la primera ronda. No nos queda mucho tiempo. El evento estaba previsto que finalizase a las 11:45, pero me parece que la organización sí tiene interés en alargar un poquito más. Vamos a escuchar a Cristal Montañez, del E-Club Rotario de Houston y además miembro de una de las organizaciones que como sociedad civil creo que ha aportado más en ese apoyo directo a esos más de 5 millones de migrantes venezolanos, la organización Hope para refugiados venezolanos. Cristal, tienes la palabra. Thank you, Gustav. Secretary General Luis Almagro, Minister Hill and Minister Bloom, members of Rotary, event organizers, and guests. Thank you for the opportunity to share the impact of our Hope for Venezuelan Refugee project in Colombia. I am originally from Venezuela.
As a member of the International Service Committee of the E-Club of Houston, I am honored to be the coordinator of the Hope for Venezuelan Refugee Project. As we know, access to food is a priority in this humanitarian crisis. During phases 1 and 2 of the Hope for Venezuelan Refugee Project, we help respond to the food insecurity affecting thousands of Venezuelan refugees, migrants, and walkers, caminantes as they are known, and Colombian returnees through the donation of 46 tons of Rise Against Hunger meals. This donation helped increase the capacity of the selected food distribution centers in Cucuta and shelters in Pamplona, serving meals to this migrant population. Our project, in reality, is an emergency response to this crisis. On the screen, you can see the banner that is displayed in each one of the centers that we have been working for the last year, providing meals. Additionally, we procured 31 tons of locally produced commodities like chicken, eggs, milk, oil, bread, oats, vegetables, to increase the nutritional value of the Rise Against Hunger meals and add the diverse local flavor of the delicious Colombian meals. We hope that by supporting the local economy, this would help diminish the xenophobia towards the refugees and migrants. The Hope for Venezuelan Refugee Project is a coalition between the Rotary Club of Houston, Rise Against Hunger, Rotary Club of Cucuta, and we counted with the support of several Rotary clubs from different countries. We partner with local organizations to implement, facilitate, and manage the project. For a period of 41 weeks, our team worked very closely with volunteers and coordinators and distributed more than 647,000 meals among 11 food distribution centers and 7 communities in Cucuta, 6 shelters and 3 distribution centers on the Red Humanitaria from Los Patios to La Caldera. You can see the display on the screen so you can see the distances between all these different centers. Our project benefited approximately 435,000 Venezuelan refugees. Unfortunately, some of the shelters along the Red Humanitaria were closed during the implementation of the project. Additionally, we supported the Yupa indigenous community in Cucuta and also developed a program with the Food Bank of Pamplona, 1,000 grams of help to benefit extremely vulnerable local population in Pamplona. Our project is helping to alleviate hunger and build peace through mutual respect, understanding, and cooperation. We encourage Rotary leaders and organizations to create awareness of the need for comprehensive and sustainable response to the Venezuelan crisis. As all of my colleagues before myself have said, is the largest exodus in the history of Latin America, which affects many countries and millions of people. During COVID-19, our Hope for Venezuelan Refugee Project continued helping, providing locally procured food commodities and cleaning supplies to the shelters along the Red Humanitaria that you can see from Los Patios to El Alto of Pamplona. However, our efforts are very limited as a civic society group, and a larger scale international intervention is urgently needed due to the magnitude of this crisis. In the last 3 years, hundreds of thousands of walkers have traveled the humanitarian route. Many of them are minors. Many of them were not accompanied by any adult. Currently, there is a two-way migration of approximately 300 walkers, caminantes, per day, despite the restrictions imposed by the pandemic caused by coronavirus. Some of the refugees are forced to return to Venezuela due to the COVID-19 pandemic. Others are fleeing Venezuela to escape violence, persecution, and lack of work, food, and basic services. Most of the humanitarian activities are suspended at this point.
due to the protocols to prevent the propagation of the coronavirus. Today, the shelters along the humanitarian route are closed due to COVID-19 government guidelines, leaving unattended the most critical region between Pamplona and the Berlin Páramo, located at more than 3,700 meters above sea level, where temperatures can drop below 32 degrees Fahrenheit at night. It's a very risky situation for the walkers, especially when we consider that they don't have proper shoes, they don't have jackets, they don't have any way to protect themselves. And now, since the shelters are closed, on that particular region, they have no place where they can have a meal and rest. Even though, as I mentioned, the shelters are closed in the area from Cúcuta to El Alto, we are supporting several of the shelters that are only serving meals to go to the refugee. That means they are not hosting refugees due to the pandemic protocols, but they are serving boxes of food in disposable boxes so the refugees can walk by, sit down and eat, or just take it with them. Again, these efforts are insufficient. We are just trying from the point of view of the Rotary and the civic society. And we need more cooperation to really meet the needs of this growing migration flow. Just to give you an idea, an average person walks at a speed of 5 kilometers per hour. 1 hour by vehicle equals 10 hours walking. The walking time is relative and depends on the way the caminantes are carrying, your physical condition, and resistance. The weather, is there food available, is there shelter, is there hydrated, type of shoes, whether or not they walk with children or senior citizens. So as you can see, it is a very risky situation for these walkers that even though, as I repeat, the shelters are closed, the migration both ways continues to increase. With nowhere to go, limited access to food, and needed basic services, Venezuelan migrants face the tragic reality of life as refugees. Venezuelan walkers, caminantes, need support and protection of the international organization and local governments during these very challenging journeys. And I really would like to encourage all the Rotarians that are connected, international organizations, that we need to work together, as I heard many of my colleagues said. We need to join efforts, and we need to be able to create more sustainable plans to try to help this population. Unfortunately, the crisis in Venezuela is getting worse and not better, and the inflow of refugees most likely is going to continue to increase. Thank you very much for your time. Crystal, thank you for your description of the hard and tough conditions that many refugees are facing when they are leaving their own country, which is also per se a tough decision. Before giving the floor to Barton, a quick question for you. Where do you get the money, the support that you receive now? It's from individuals, from civil society. When you said that you need more money, more help in order to do your objective to help refugees with Hope Organization, who are you addressing this request particularly? Particularly, I'm addressing the request to the Rotarians. We have several Rotarians that have joined and have supported with financial donations. We also work very closely with our main donor partner, which is Rise Against Hunger, and they have financed a lot of the purchase of food commodities that we buy locally in order to complement the caloric intake of the meals that we are donating and also stimulate the economy. However, I would like to see more participation of the private sector working with civic society groups. At this point, we've been working on the ground for 41 weeks, implementing a project which is pretty well documented. We've been able to even have, based on the collection of information that we have done weekly, we even have an idea of the migration patterns. Right now,
For example, we are helping with meals. We are not importing the meals from the United States due to the obvious conditions imposed by the pandemic. So we are only buying local commodities. But just imagine, how much can a civil society group buy to provide for the thousands and thousands of people? When I mentioned that there are at least 300 workers that are working every day, is because the shelters that we are attending report those numbers. So, and it's increasing. When we began, just to give you an idea, by May the 6th, we have approximately between 25 to 50 refugees working in both ways, from Venezuela and returning to Venezuela. From May the 6th, now today we have between 300 and more. I cannot tell you exactly, but it's just keeping track of those numbers. We need to know because we need to order the food. And if we don't know the numbers, we don't know how much to order. And so it's a little bit hard when you're working with civic society groups. We receive donations, few from individuals, some from Rotary clubs. And at this point, we are ready to start a phase 3 of the project. We haven't started yet. However, the situation is urgent because unfortunately, there are no international organizations at this point helping these shelters. So we are just one of the few projects that is providing meals to all these people that are passing by. And as I mentioned also, it's not enough. We need more support. We need more support now to help this population, especially in an area where we are not even working, which is very vulnerable. People that are walking from Bucaramanga towards Cucuta, they have to cross the Berlin Paramo with no food, no water, no hydration, no assistance. They cannot rest. There is no place where they can go and rest due to the pandemic. So we need to find a solution for this very extreme and risky situation for this migrant population. Because the way I see it, and I want to thank the government of Colombia for all their efforts, I have the opportunity to work with extremely human and extraordinary people and volunteers in Colombia. Thank you, and I Crystal. understand. Thank you, Gustav. No, it's because we need to also give the floor for Barton, but I think you made a crystal clear point in order to addressing this request. The need is needed, and funds and some logistic and support is needed due to the crisis that we are facing. So to conclude this round, I would like to give the floor to Barton Goldenberg. It's the governor, the district governor, sorry, of Rotary D 7620 of the Rotary International. Barton, do you have the floor? Thank you. Thank you, Gustavo, and thank you, Crystal, for your Hope for Venezuelan Refugee Project. We're very proud of all that you're doing. I also want to thank the dignitaries and speakers participating in today's conference, as well as the Organization for American States for working in collaboration with Rotary International to facilitate this very important discussion. I'm the district governor for 63 of Rotary International's 35,000 Rotary clubs around the world. Our district consists of Central Maryland and Washington, D.C. We are 2,150 members out of the total 1.2 million members for Rotary International. And our district includes two very important people at today's conference. One is Rich Carson, the Master of Ceremony, as well as the Rotary International representative to the Organization of American States, as well as Quentin Wooden, President of Rotary Club Washington Global, who will be giving us today's closing remarks. I'd like to comment on two things today: how Rotary is impacting the refugee crises both in Brazil and in a wider scale, how we are applying our polio resources, our efforts to eradicate polio resources to the refugee crises both in Brazil and elsewhere. So let's turn first to the Rotary Refugee Project in Brazil.
You heard our distinguished General Secretary, John Huco, in the video that he gave to us earlier on, speak about the work of Rotary members in Brazil that are providing assistance to Venezuelan refugees. And I'd like to share with you a bit more about one of those projects that was initiated by a typical Rotarian, Rotary volunteer, whose name is Celso Bermaya. Now, Celso is a member of the Rotary Club in the city of Chapeco in the state of Santa Catarina in the south of Brazil. And knowing that his own city would soon receive a group of Venezuelan refugees, Celso attended a lecture put on by the Brazilian government's Operation Welcome. He decided to visit Boa Vista, the capital of the Brazilian state of Roraima, to better understand the needs of the arriving immigrants. During Celso's visit, he was introduced to a variety and various aspects of Operation Welcome by the Brazilian military. Together they toured a settlement of nearly 1,500 people. Yet many more people were arriving than could be properly welcomed. At times, surveys indicated that 3,000 immigrants were sleeping on the streets, under trees, in public squares, and in vacant lots. Children had been left to the care of others, their parents who were simply not able to care for them. Pregnant women were unfortunately having to deliver babies in the streets. People were desperate for a simple glass of water, a piece of bread, after their long and dark journeys. It is important to note that many refugees were highly trained professionals, including lawyers and doctors, teachers, judges, military personnel, and many more from all different professions and all different backgrounds. Now, in Boa Vista, there were 11 shelters and 2 additional shelters in Harsamia, which is 200 kilometers away on the border with Venezuela. Inspired by the need of these refugees, Celso, the Rotarian, led an initiative to keep Boa Vista and Pacaraima shelters clean. He sought to raise funds in both the public and private sector to provide a bleach-making machine rather than simply buying the disinfectant bleach and offering it to these shelters. It's not that bleach is expensive, but that a machine would guarantee a steady supply of bleach, as the supply chain to the area could be seen as unreliable. Monies were raised in excess of US $3,000 to purchase this bleach-making machine and the chemicals, along with reusable containers for distributing bleach to the shelters. Currently, the bleach machine produces on average 150 liters per day, but the efforts are now underway to increase that production to more than 400 liters of bleach per day. Additional monies were raised by Celso and his colleagues to help renovate a kitchen at a Boa Vista church that is being used to prepare and distribute food for the refugees. That's a classical story, ladies and gentlemen, of how Rotary works. 35,000 clubs around the world, 1.2 million Rotarians, trying to do local projects, trying to do good in the world on a daily basis. In fact, as Brazil, along with the other countries of Latin America, that include 100,000 Rotarians in 12,700 clubs, as well as other countries in the world, work to fight COVID-19, it's worthy to note Rotary's contribution. In Brazil, Rotary clubs now have provided $1.3 million to hospitals throughout the country for personal protective equipment, cleansing and disinfectant supplies, rapid test kits, ICU equipment, and ventilators. But Brazil is not alone. Through the Rotary Foundation, our communal efforts since March 2020 to address the COVID pandemic globally now tally more than $18 million in contributions and growing on a daily basis. Indeed, our long-standing corporate
project to eradicate polio worldwide, and the extensive polio infrastructure that Rotary helped build with our public and private partners is now being used to respond to the COVID-19 pandemic that is impacting not only the refugees from Venezuela, but from other countries and parts of the world. Rotary, along with our many public and private partners, have played a critical role to protect the communities from this global pandemic, just as we've done recently in the Ebola, yellow fever, and avian flu. See, it's very special because we've been now since 1985 creating a network around the world to help fight the polio disease. So in places both in and beyond Latin America, such as Nicaragua or Afghanistan or Pakistan, which were the only 3 remaining countries until last week that had polio, Nicaragua being now on the 18th of June announced to be polio-free, which means Africa as a continent is polio-free, leaving only Afghanistan and Pakistan with just north of 100 cases of polio left. So in these places, polio staff are now tracing contacts and testing for COVID-19 in what is referred to as the Global Polio Eradication Initiative, which consists of both Rotary International as well as several other important global organizations, including the World Health Organization, UNICEF, the Center for Disease Controls, the Bill and Melinda Gates Foundation, and the Gavi Vaccine Alliance. In all of these partners, we have created centers. We've turned our physical assets like vehicles and computers to deploy against the COVID-19 pandemic. Let me share with you just very briefly some examples of how the current polio infrastructure is supporting COVID-19 so that we can continue further. We have only 1 minute. If you could summarize, please. Okay, I'm going to skip the examples, and I'll simply try to bring this to a close. To ensure that the polio eradication activities do not contribute to COVID-19, particularly physical distancing and hygiene, countries have paused the current polio immunization as we turn our efforts towards COVID-19. As a volunteer civic society organization, Rodeo is committed to making the world a better place. Whether it be polio eradication efforts, reconfigured for COVID-19, strengthened existing health infrastructures against this pandemic, or working at the community level to support refugees against the fight, Rotary members are focused on bringing positive and lasting change. I hope you will consider exploring the many opportunities for individuals and community outreach that Rotary affords. Thank you very much. Thank you, Barton, for your contribution and the job that the Rotary is doing in order to help these Venezuelan refugees. Very illustrative, the explanation of the use of bleach. You know that bleach nowadays is something that very requested in this COVID world, particularly it seems in the US. I need to finish, but I have a couple of questions. I don't know if we could answer those questions in a 1 minute span. The first one is for Ingo, as president of the Latin American Business Council, representative of the private sector. Ingo, how can we encourage more active participation of the private sector in this crisis? Thank you, Gustav, for this question. Well, we have to make ourselves ambassadors of these issues, leadership and the entrepreneurship, leadership and the organizations, to show up how sensitive these social groups are and how dramatic the needs of this, what we hear today, are addressed much more
to us as a part of the civilization, but as a brother in Latin America. So I think we have to do our homework in addressing it very hardly to all these institutions and platforms that we have. Rising awareness, critical. Thank you. And my final question, in order to close this panel, it's something that David Smolansky already tackled in his intervention, in the first intervention, with his xenophobia. David, es un problema que no solo hemos visto en Colombia, lo hemos visto también en otros países, el problema de la aceptación y el respeto por los migrantes, que en algunos casos se ha convertido en ese problema de rechazo que tiene esa forma de xenofobia. ¿Cómo contribuir para evitarla, para sensibilizar a las poblaciones que reciben a esos migrantes y evitar ese tipo de incidentes? Sí, no, yo diría que en estos momentos los mayores brotes de xenofobia en el caso de Sudamérica están en Perú, y también estamos recibiendo denuncias en el Caribe, específicamente en Trinidad y Tobago y Curazao. Por eso desde la OEA hemos iniciado esta campaña regional, que creemos que es una campaña pues, que abrace todas las autoridades de la región, desde lo nacional hasta lo local, que se llama Soy venezolano, soy refugiado, soy venezolana, soy refugiada, y que precisamente lo que estamos buscando es sensibilizar no solo a las autoridades, pero sobre todo a la sociedad latinoamericana y caribeña para que acojan a los migrantes y refugiados venezolanos, para que sean respetuosos de sus derechos y sobre todo para que prevalezca la solidaridad. Como ya dije en mis palabras y muchos otros lo han compartido, los venezolanos hoy no se van porque quieren. Los venezolanos hoy no somos unos migrantes económicos, hemos sido expulsados de nuestro país, no podemos regresar, y ninguna persona debe ser agredida, insultada o ofendida por su nacionalidad. Así que no permitamos que este monstruo de la xenofobia crezca. Estamos a tiempo de erradicarlo, y yo confío mucho en el esfuerzo de las autoridades en la región para que los venezolanos sean no solo integrados a la sociedad, sino también respetados por su nacionalidad. Gracias, David Smolansky, como Betilde Muñoz, representantes, en este caso, de los organismos multilaterales con sus roles dentro de la Organización de Estados Americanos. Ingo Plover, as representative of the private sector here, as president of the Latin American Business Council. Thank you also for your point of view, for your participation in this panel. Crystal Montañez, also thank you for your intervention and the description of the tough conditions that refugees are facing in the region, and Barton Goldenberg, who also highlight how Rotary International is helping to tackle this huge crisis, humanitarian crisis. And on behalf of NTN 24, thank you, the Organization of American States, for this opportunity to moderate this amazing panel. And thank you all for your job. Mr. Alegret, thank you very much for your great leadership of the panel. To the panelists, I want to thank you. You all have done a very, very good job. And certainly this panel today will spur actions and cause different actors to combine for the benefit of the refugees and migrants. And with that, I'd like to conclude. I would like to have the remarks from the president of the Rotary Washington Global Rotary Club, Quentin Wooten. After Quentin's remarks, we will play after his closing remarks, we will play one additional video of the Central American Venezuela refugee migrant challenges. Quentin is the lead economist for the World Bank. For the first 5 years, he specialized in Latin America. He is specialized in the area of the underserved. So, Quentin, the floor is yours. Thank you, Rich, and I hope that you can hear me. So thanks again, Rich, for all you have done for this event and for managing the flow with many presenters.
Thank you also to the team of the Organization of American States, and especially to Gisela Vergara for a great list of speakers and a wonderful panel. I want to thank also the members of our Rotary Club of Washington Global, and especially Lara Bersano, for all the work that went into the preparation of this event. And finally, at Rotary International, without support from Jane Lawicki, we would not have been able to hold this event. I would like to also thank all our presenters who took time in their busy schedule to be with us today. And of course, all of you for joining online. Through this event, each of us is renewing our commitment to provide relief and create opportunities for refugees in Latin America. I mean, the refugee crisis is massive, and we can find solutions only by working all together. To me, a key lesson from this event is that we do need governmental programs for refugees, and we need support from the international community, but we also need the private sector and civil society to continue to support refugees on the ground. This event represents a call to action for all of us to step up to the challenges faced by refugees. For this event, our Rotary Club put together a report that tells the story of Rotarians and other people of action who have risen to these challenges. They have implemented great projects, not only with Venezuelan refugees, but also with refugees from many other countries. Some of these projects were small, others were larger, but they all made a difference in the lives of refugees. Crystal Montañez, who participated in our panel today, was one of the people of action that we celebrated in our report, which is available on our website. But there are many others. Some are Rotarians, others volunteer with other organizations, and many simply, on an individual basis, help wherever they are. What struck me when gathering their stories is how they all made a deep personal commitment to help, and how this profoundly changed them too. As we conclude this event, let us all commit again to do what we can do to help. Refugees are really among the most vulnerable people on earth, and their number has increased dramatically due to both conflicts and economic crisis, as noted in a recent report by UNHCR. But if we come together, we can find solutions and ensure that they too have a future and they can look forward to that future. So thank you all again for participating in this event. Thank you. Thank you, Quentin, for your very comprehensive remarks. And we'd like to show the video of the Central American and Venezuela refugee crisis, and it should start now. Okay, the
World Refugee Day Conference is over now. We appreciate your attending the conference. We feel the conference will produce great results. Thank you again for attending.